Señor me los bendiga a todos. Saludos hasta México, Centroamérica, Sudamérica y aquí adentro de los Estados Unidos. Gracias a Dios, hermanos. Oh, qué lindo, qué disfrute. Le damos gracias a Dios porque durante toda la semana estuvimos filipenseando. Aleluya. Y hoy en la mañana tuvimos un resumen precioso de nuestras 4 lecciones de lunes, martes, miércoles y jueves. Así que mi hermana Alejandra cerró con broche de oro. Aleluya. No se les olvide, hermanos, que todos los viernes a las 10 de la mañana tenemos a la siervita, mi hermana Alejandra, presentándonos el resumen de todo lo que el hermano Carrillo habla durante la semana. Así que no se lo pierdan, ¿eh? Hoy no se conectaron todos, había un buen número, pero esperamos que la próxima semana todos se conecten para que recibamos esa bendición. Aleluya. También queremos recordarles que ya este próximo domingo vamos a tener nuestra conexión a las 11 de la mañana, hora de California. 11 de la mañana, hora de California. Por favor, escuchen todos los de California. A las 11 de la mañana, primeramente Dios, el domingo. Luego, mañana, tenemos nuestro estudio de Génesis. Todos los caballeros se conectan desde las 3:30 de la tarde aquí en California, 5:30 en México, 6:30 en Sudamérica. Así que todos estamos estudiando la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Y no se les olvide que a fin de mes tenemos el seminario del reino. Aleluya. Estemos pendientes. El último sábado de cada mes tenemos seminario acerca de los mensajes del reino para poder entender lo que es el reino. Cada mes se va a ir poniendo mejor y mejor y mejor porque tenemos que explicar lo que es la apariencia del reino, la realidad del reino y la manifestación del reino. Así que en este momento les he dado toda la información. Gloria a Dios. Vamos a seguir entonces con Filipenses y el título del mensaje de hoy es, pongan atención, ganamos a Cristo por experimentar el poder de la resurrección. Ganamos a Cristo por experimentar el poder de la resurrección. Vamos a leer los versículos en los cuales vamos a estar ocupados hoy. Estamos en Filipenses 3, versículos del 7 al 16. Dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos,
Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche porque nos concedes el gran privilegio de predicar tu palabra. Qué privilegio más grande, Señor, es que seamos los portadores de tu palabra. Queremos hablar tu palabra. Abre, Señor, nuestro entendimiento. Señor, que al abrir nuestra boca sea una palabra que venga directamente de tu corazón para el espíritu de nuestros hermanos. Señor, me pongo en tus manos y yo sé que tú te vas a glorificar en esta noche y nos vas a dar frescura y nos vas a nutrir y nos vas a fortalecer por medio de tu bendita palabra. Señor, me pongo en tus manos y sé que me vas a ayudar, Señor. Gracias, Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hemos dicho que 4 epístolas son el corazón de la palabra de Dios. Y esas 4 epístolas son Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Ahora, debemos de pedirle a Dios que nos abra el entendimiento, porque Pedro nos dice a nosotros que el apóstol Pablo escribe muchas cosas difíciles de entender y nos aconseja que tengamos cuidado porque los indoctos y los inconstantes, dice, que pueden torcer. Entonces, conscientes de que las expresiones que usa Pablo se pueden torcer si somos indoctos, o sea, no estamos documentados. Doctos viene de doctorado, de realmente entender lo que estamos explicando. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado y no nos instruimos de la manera que podamos explicar lo que el apóstol Pablo quiere decirnos, entonces nosotros podemos torcer el hablar de Pablo. Y Dios no quiere eso porque Él quiere que instruyamos a los hermanos en una manera correcta. Qué precioso que al leer uno aquí, mire, por ejemplo, si leemos Filipenses 3:10, allí vamos a encontrar 4 diamantes. ¿Se recuerdan que en los mensajes pasados hablamos de esos 4 diamantes? Fíjense, ahí está el diamante de conocerle. Allí está el diamante del poder de la resurrección. Allí está el diamante de la comunión o participación de las aflicciones de Cristo. Luego tenemos el 4º diamante, que es conformarnos a la muerte de Cristo. Solo en el versículo 10, miren cuánto diamante. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. 4 cosas. Aleluya. Y ya no digamos, mire, al seguir leyendo, en el versículo 11 dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Esa es otra joya. Ese es otro diamante. Ese diamante de la exanastasis, porque en griego resurrección es anastasis, pero cuando hablamos de anastasis es de entre los muertos. La resurrección que le corresponde a los cristianos no es la resurrección regular. La resurrección regular, de acuerdo a todo el panorama bíblico, es después del milenio, cuando toda la gente va a resucitar después del milenio. Pero la
Anastasis, que es la resurrección de entre los muertos, es la resurrección de todos los cristianos vencedores, los cristianos que el Señor resucitará en su regreso. Así que gracias a Dios porque hay una resurrección con honores. Me gustó la expresión que usó el hermano Israel Reyes para esa resurrección. Él le puso la resurrección honorífica, porque es la resurrección donde un cristiano se puede graduar con honores. No hay razón por la cual nosotros no nos graduemos en la resurrección de entre los muertos con honores. Así que gracias a Dios por todos estos diamantes que el apóstol Pablo nos da en esta escritura. Hoy vamos a meternos más porque queremos seguir sacando esas joyas, queremos seguir sacando esos diamantes. Oh, hermano, a mí me encanta escarbar la palabra. Alguien dijo por ahí un día, el hermano Gilberto lo que hace es desmenuzar la escritura, y eso me encanta porque es la única manera que nosotros podemos entender específica y detalladamente lo que Dios nos quiere enseñar. No vayan a creer que la palabra de Dios es fácil. No vayan a creer que es de leer ahí superficialmente y que vamos a captar. No. Para entender la Biblia nosotros tenemos que leerla meditándola, pensando en qué es lo que Dios nos quiere decir, comparándola con sus contextos, leyendo una y otra vez, y así poquito a poco el Señor va soltando sus misterios. Solo veamos al continuar con el estudio del capítulo 3, versículos del 7 al 16, no los voy a tocar ahorita todos, sino que voy a tocar 3 versículos que nos van a ayudar en esta noche a entender por qué es que nosotros ganamos a Cristo, por experimentar el poder de la resurrección. Por ejemplo, en el versículo 8, vamos a leerlos despacito porque vamos a estar en el 8, en el 12, en el 8, en el 10, en el 12, en el 10, en el 12, en el 8, porque esos son los 3 versículos que nos van a servir hoy para encontrar más diamantes. Veamos el versículo 8. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjense que aquí en el versículo 8 nos aparece un diamante que se llama ganar a Cristo. En el griego, ganar significa asegurar, obtener, agarrar, capturar. O sea, vamos a entender qué proceso hay en estos 3 versículos que vamos a estar meditando. Me gustan las trilladas en la Biblia. Siempre cuando hay una trillada hay que ponerle atención, porque Dios nos va a declarar cositas bonitas. Como por ejemplo nosotros podemos hablar de nuestra salvación como en una etapa inicial, o sea que nuestra salvación tiene etapa inicial, tiene desarrollo y tiene consumación. Entonces nosotros pongámosle atención a esas secuencias que nos presenta la Biblia. Ustedes van a ver ahorita una secuencia preciosa. En el versículo 8 entendemos entonces que Pablo aquí nos muestra que él ganó a Cristo, pero vamos a leer y nos vamos a dar cuenta que él no solo quería ganar a Cristo, sino que él quería tomarlo, asegurarse que se posesionaba de Cristo. Por eso es de que cuando leemos en el 12 dice, no que lo haya alcanzado ya,
ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta que aquí hay otro diamante? Porque se nos habla de asir, o sea que asir a Cristo es otro diamante. Ahora, nosotros fuimos capturados por Cristo, pero ahora Pablo descubre otra cosa. Ahora dice, ahora nosotros tenemos que capturar a Cristo, porque una cosa es que Cristo nos haya capturado, pero que nosotros capturemos a Cristo, eso, hermanos, es más elevado. Entonces vamos a poner atención porque en el versículo 12 que leímos ahorita está esa preciosa joya, ese diamante de tomar posesión de Cristo. Tomar posesión. ¿Se acuerdan ustedes que anteriormente hablamos de tomar la tierra? ¿Se recuerdan, verdad? Que la Biblia habla de que nosotros tenemos que tomar la tierra. Eso es tomar a Cristo. O sea que hay enseñanzas aún en figura de que Cristo debe de ser tomado por nosotros porque Él es nuestra herencia. Ahora, a nosotros nos pueden decir que somos herederos. O sea que puede haber un testamento diciendo que somos herederos, pero Pablo dice que si los herederos son niños, que en nada difieren de un esclavo, porque aunque son dueños de todo, no se los pueden entregar. Pero cuando el heredero madura, cuando él llega a la mayoría de edad, él puede tomar posesión de toda su riqueza y se la tienen que entregar, porque la condición para entregar una herencia es que la persona tenga la edad madura para poderla recibir. Entonces yo quiero que ustedes vean, mis amados, que Pablo estaba interesado que nosotros entendiéramos que primeramente Dios lo captura a uno. Si nosotros leemos en Hechos capítulo 9, ahí está la historia de la captura de Pablo, la conversión de Pablo. Él iba camino a Damasco. Si ustedes leen en Hechos 9:5, ahí en esa cita, ustedes se van a dar cuenta de algo. Ustedes se van a dar cuenta que Pablo fue capturado por Cristo. Nos debe llamar la atención cómo lo captura Dios a uno. Yo antes no entendía por qué cuando el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos, solo les decía, tú sígueme. Y esa persona quedaba impresionadísima y dejaba todo y se iba a seguir a Cristo. Como por ejemplo Mateo, que es uno de los apóstoles del Señor, uno de los discípulos. Cuando Cristo llamó a Mateo, le dijo, Mateo, sígueme. Y él estaba ahí sentado en el banco de los tributos, él estaba ahí cobrando los impuestos a los ciudadanos de Israel, y el Señor solo llegó y le dijo, Mateo, sígueme, y la Biblia dice que lo siguió. Entonces, cuando nosotros leemos las epístolas de Pablo, Pablo dice que así como cuando Dios dijo sea la luz allá en Génesis, dice que también dijo sea la luz en nosotros, y cuando Dios dice sea la luz es cuando Él nos llama. O sea que cuando nosotros somos llamados por Cristo, tú puedes recordarte cuando aceptaste a Cristo. Dime si no ese día que aceptaste a Cristo genuinamente, ese día Él cambió tu corazón totalmente. Desde ese día que recibiste a Cristo como el Salvador personal de tu vida cambió porque la luz de Dios entró en ti. Ya vimos que es cómo funciona la fe, la palabra y el Espíritu Santo. En el mensaje anterior lo expliqué. Dijimos que cuando uno oye la palabra y la recibe, en ese momento la fe actuó y esa palabra entró y entonces el Espíritu te selló, dice el apóstol Pablo. Así que debemos de entender bíblicamente cómo es que nosotros fuimos ganados por Cristo, porque ahí está en la palabra. O sea que Cristo nos asió, nos agarró, nos capturó. Eso es lo que Pablo llama aquí asidos por Cristo. Pero ahora él dice, yo estoy corriendo una carrera en la que hay que asir lo que nos asió.
Aleluya. Aunque parezca una repetición de verbos que no usamos mucho, porque nosotros casi no usamos el verbo asir, que es agarrar, que es capturar. En inglés es to grasp, grasp, agarrar algo. Nosotros no usamos el verbo asir. Yo nunca digo el Señor ya me asió, ¿verdad que no? Porque para nosotros decir que el Señor ya me asió es que ya me limpió, y gloria a Dios porque es aplicable también en ese otro verbo, el verbo de limpiarnos, ¿verdad? Asearnos, aleluya. Pero aquí está hablando de asirnos. Ahora que ya nos poseyó, ahora dice Pablo, nosotros debemos poseerlo a Él. Entonces nunca se te olvide que cuando Cristo te salvó, Él te capturó y que ya no te pudiste escapar. Gracias a Dios que uno ya no se puede escapar cuando Cristo lo capturó a uno. Fíjate que algo precioso es que cuando leemos la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, nos damos cuenta que el Señor los sacó de Egipto con mano poderosa, con señales y con plagas, los sacó. Y cuando ya los había sacado, los hizo atravesar el Mar Rojo y luego cerró el Mar Rojo para que no pudieran regresar. Lo cual significa, hermano, que nosotros, al ser capturados por Dios, aleluya, ya no podemos volver atrás. Nos van a pasar un montón de cosas porque todo lo que les pasó en el desierto ilustra el viaje de nosotros como peregrinos en esta vida cristiana. Pero lo importante es que ya no podemos regresar. El Señor nos capturó, gloria a su nombre, aleluya. Así que estamos ahora aquí siendo filipenseados porque ya no podemos regresar. Ya el Señor nos capturó, pero puede ser que tú no hayas capturado al Señor. O sea, Él te agarró, pero ahora falta que tú te agarres, porque cuando Él lo agarra a uno, muchas veces uno se quiere soltar. Y por eso decía un hermano cuando yo estaba joven, que los cristianos somos como anguilas. Parece que el Señor ya nos tiene agarrados y de repente somos tan escurridizos y ligosos que nos le escapamos al Señor. Sí, hay muchos hermanos que se le han escapado al Señor, se han echado sus escapaditas por allí, pero cuando el Señor te captura totalmente, hermano, es imposible que tú te le vayas. Escúchame bien, pero ahora Él quiere que tú lo captures a Él. Así que, por eso, voy a hablar de 3 fases, no sé cómo llamarles, si solo 3 fases, 3 plataformas, 3 aspectos, 3 stages, aleluya. Así que estas 3 fases que vamos a hablar hoy son las que nos ayudan para asirnos de Cristo. Y quiero que las identifiques porque vamos a hablar de nuestra salvación de acuerdo a Filipenses como etapa inicial, como desarrollo, fíjate bien, etapa inicial, desarrollo y completamiento. O sea que nosotros en nuestra salvación tenemos una etapa inicial, tenemos un desarrollo y luego por último vamos a tener un completamiento o consumación. Así lo habíamos identificado. Entonces yo quiero que tú veas que el anhelo de Pablo era que nos afiancemos, que nos aseguremos, o sea, asegurarnos de que capturamos a Cristo. Asegúrate que lo tienes porque lo vas a necesitar. La mera neta, dicen en Guadalajara, hermano, que vas a necesitar a Cristo si quieres ser vencedor. Él ya te tiene a ti, hermano. Gloria a Dios. Nosotros ya somos salvos. Nosotros, gloria a Dios, somos cristianos y nada nos va a poder hacer perdernos. Nada. Pero para asegurarte tienes que, valga la redundancia, estar seguro que agarras a Cristo, pues. Cristo ya te agarró, pero ahora te tienes que agarrar tú a Él, agarrarlo, dicho en otras palabras, poseerlo. Tiene que ser posesión tuya, Cristo. Aleluya. Tú ya eres posesión de Cristo, pero Cristo puede ser que no sea posesión tuya.
Entonces por eso vamos a estudiar despacito, despacito. Y te voy a dejar claro, vamos con el versículo 8 para entender nuestra etapa inicial. Vamos a leerla pues, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ahí Pablo conoció a Jesús. Por eso te puse el ejemplo de cuando él iba a Damasco y que Dios lo derribó, no sé si del camello, no sé si del caballo, no sé si del burro, no sé. La Biblia no dice en qué iba montado, pero dice que lo derribó del animal en el que iba. Así que no es interesante qué clase de pony tenía, pero lo importante es que Dios lo botó, significando que el hombre andaba orgulloso y andaba montado sobre su macho, andaba montado sobre sus convicciones, y de ahí lo derrocó Dios. Y por eso él dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Esta palabra aquí, basura, en griego es comida de perro o comida de palomas, algo así. Pero el asunto es de que él lo tuvo como basura, todo lo que él tenía antes, porque ganó a Cristo. Ganó a Cristo. Quiero entonces que sepas que de acuerdo al versículo 8, ganar a Cristo es que tú lo aceptaste. Ganar a Cristo es que tú reconociste a Él como tu Salvador. Ganar a Cristo es que Él te capturó. Él te agarró, pues. A algunos no les gusta esa palabra que uso, te agarró, pero eso fue lo que sucedió, y esa fue tu etapa inicial. Y gloria a Dios, porque como te vuelvo a repetir, un día nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y Él nos cambió de vida. Él cambió nuestro pensar, cambió nuestra manera de ver las cosas. Es bonito, yo he apreciado la conversión de muchos hermanos. Yo me gozo porque yo he visto cómo Dios cambia a los hermanos. Por ejemplo, me acuerdo de cuando Dios trajo al hermano Montalvo, a Lupe, a los caminos de Dios. El hermano Lupe no quería nada con Dios, y la hermana Meli ya empezaba a buscar a Dios, pero él no quería. Él siempre ponía la excusa de que la hermana Meli se fuera a la iglesia y que él iba a regar todas las plantas. Imagínense lo que se quedaba haciendo. De seguro un ratito se ponía a regar las plantas solo para que su esposa dijera que iba a estar ocupado, y ya al rato a saber qué se iba a hacer. Pero el asunto es de que cuando yo vi que él se convirtió a Cristo, wow, hermanos, qué lindo. Aquel que no quería nada, hermano, se volvió apasionado por el Señor. Él empezó a hablarle a todos sus hijos, a sus familiares de Cristo, y él se ha ganado a muchas personas para Cristo. Me acuerdo cuando Ramón, cuando el Señor lo salvó, hermanos. Ramón no quería. Su esposa también era la que empezó como diciéndole: viejo, pues vamos a servir al Señor. Y no, Ramón, la pachanga lo jalaba a Ramón siempre. ¿Dónde está Ramón? En Tijuana, y comiendo chicharrones, disfrutando la vida. No quería, pero cuando el Señor lo capturó, hermano, wow, el Señor lo trajo. Y yo me recuerdo, él siempre me dice a mí: Gilberto, gracias a Dios que me fuiste a buscar, porque yo posiblemente ya nunca regresaba a la iglesia, pero me fuiste a buscar y aquí estoy. Y hermano, qué lindo, porque ¿quién se iba a imaginar que nuestro ministro de alabanza allí estaba escondido en un hombre con afro y todo flaco, porque estaba bien flaco, ahora está bien guapo? Si usted lo viera cómo era de feo antes, ahora tan guapo que es, hermano, porque tiene a Cristo en su corazón, hermano. Si le hablara del Gilmar, hermano,
el Gilmar andaba también desbalagado por todos lados. Y un día, hermano, cuando fuimos a su casa y lo empezamos a evangelizar, yo me di cuenta cuando Dios tocó a Gilmar, cuando yo le dije: Gilmar, tú eres un instrumento escogido para Dios y Dios tiene planes para ti, y le alumbró la luz, hermano. Y desde ese día Gilmar se entregó a Cristo, hermano. Yo lo vi cómo él cambió su vida, cómo evangelizaba a sus hermanos, les hablaba a sus hermanos, y Dios, hermano, lo ha usado, y lo usó hasta para traer a la Alba, que era una cristiana mundanota y que andaba perdida, y Dios la trajo de regreso. Con cariño pues lo digo, ¿verdad? Pero estoy hablando de cómo nos captura Dios, cómo nos captura Dios. A mí un día Dios me capturó igual que ellos, si muchos de nosotros no queríamos nada con el Señor. Yo podría hablar de muchos hermanos en su conversión y cómo el Señor se los ha ganado y cómo se los ha capturado. Te pregunto a ti, ¿ya te capturó el Señor? ¿Estás seguro que ya te capturó el Señor? Porque si no, este mensaje no te va a ayudar mucho, porque ya tienes que estar en el desarrollo. Cuando un muchacho empieza a crecer, hermano, le dicen: ya está desarrollando, le empieza a cambiar la voz. Así que yo te pregunto a ti, mi hermano, yo estoy hablando del versículo 8 ahorita, de que Cristo nos ha ganado. Hemos sido asidos por Cristo. Entonces nota pues, para que veas con claridad la conversión de Pablo, versículo 8. Pero él no se quedó allí. Mira en el versículo 10, porque el versículo 10 es la continuación del versículo 8. Mira cómo dice en el 10: a fin de conocerle, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Mira pues, conocerle y el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos para ser conformado a su muerte. Fíjate que esa es la segunda etapa. Aquí nos está hablando del desarrollo del cristiano, de su proceso, de cómo obtener a Cristo. De hecho, aquí se nos está hablando, hermano, de ganar a Cristo, para ganar a Cristo. Se dio cuenta que primero Pablo conoció a Cristo. En el versículo 8 dice que él todo lo tuvo por pérdida porque conoció a Jesús. Pero luego nos dice que él quiere ganar a Cristo. Cristo se lo ganó a él, ahora yo me lo quiero ganar a Cristo, dice él. ¿Y cómo se va a lograr eso, hermano? ¿Cómo se va a lograr eso? Vamos a hablar de cómo se va a lograr eso, pero vamos a hablar ahora del tercero, porque yo quiero que nos quede bien claro cómo se convierte uno a Cristo, cómo fue asido por Cristo, cómo ahora Él está hablándonos de asir a Cristo, pero aquí nos dice que en el desarrollo Él quiere conocer el poder de la resurrección, que Él quiere participar de los padecimientos y que quiere ser conformado a la muerte. Esa no es la etapa de completamiento. Mira, la etapa de completamiento es la número 3, es el versículo 12. Ahí dice: no que lo haya alcanzado ya, fíjate, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Entonces, tenemos que el completamiento es de asegurarnos de asir a Cristo totalmente. Pero notemos que eso no se logra fácil, porque hay que pasar por un proceso. ¿Se da cuenta que Pablo habla de el conocer a Cristo al principio? Habla luego de que tiene que ganar a Cristo, y luego dice que no lo ha logrado. En el momento que escribió esto dijo, aunque era maduro, no lo había logrado. Entonces significa que
nosotros tenemos un completamiento, hay una meta a donde hay que llegar, y eso es cuando ya terminemos nuestra carrera. Pero resulta que en medio del capítulo, en medio del versículo 8 y el 12 está el 10, y vamos a hablar un poquito pues de cómo entender el versículo 10, cómo entender a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Aleluya. ¿Puede alcanzar usted a ver las 3 etapas? ¿Puede alcanzar a ver usted que el título de nuestra lección es que ganamos a Cristo por experimentar el poder de la resurrección? Entonces vamos a hablar pues de esto, de sufrir por el cuerpo de Cristo. Se recuerda que eso está en Colosenses. Vamos a Colosenses 1:24 para que nos acordemos, porque cuando estuvimos siendo colosensiados, aprendimos esto que vamos a repasar hoy. Colosenses 1:24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. En ese entonces, cuando consideramos este versículo, nosotros hablamos respecto a lo que Cristo ha logrado para su iglesia. Y que cómo es posible y que nos cuesta entender en nuestra mente natural que todavía a Cristo le hayan hecho falta sufrimientos. Ahora, yo quiero que ustedes vean que los sufrimientos que le hicieron falta a Cristo no son sufrimientos que redimen, no son sufrimientos que sirven para perdonar los pecados de los hermanos, sino que los sufrimientos que tuvo Cristo para redimirnos y rescatarnos a nosotros, para ayudarnos a arreglar todos nuestros problemas judiciales, eso que Él hizo, lo hizo de una vez por todas y para siempre. O sea que nosotros tenemos que alcanzar a ver que no hay sufrimientos necesarios para salvar a los cristianos, sino que los sufrimientos que le hicieron falta a Cristo dice que son por su cuerpo. O sea que el Señor Jesucristo tiene que sufrir más, pero ya no en el Cristo individual, sino en el Cristo corporativo. Porque como ahora Él está dentro de todos nosotros los cristianos, ahora Él sufre para poder cumplir el propósito divino. El sufrimiento de Él es el sufrimiento de nosotros. Nosotros somos participantes. Por eso, si se da cuenta cómo lo dice Colosenses 1:24 y lo compara con Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación, o sea, la comunión de sus padecimientos. O sea que el Señor Jesucristo sufrió para rescatarnos y sigue sufriendo para salvarnos constantemente. Solo que ahora, para que nosotros entendamos cuál es el sufrimiento de nosotros, es lo que aprendimos ayer, de que tenemos que ayudar a los hermanos a que crezcan en el conocimiento de Jesucristo para que vengan a hacer una ofrenda, y nosotros nos vamos a sacrificar sobre sacrificio. Si los hermanos llegan a hacer el sacrificio perfecto para Dios, que es presentarle una ofrenda santificada de los gentiles, entonces nosotros también nos vamos a santificar y vamos a hacer la libación, y por eso es que sufrimos. No vaya a creer usted que presentar a los hermanos perfectos es un trabajo sencillo. Eso no es sencillo. Primero hay que sufrir rechazo, porque esta palabra no crean ustedes que la aceptan todas las personas. Hoy hablaba con el pastor de Tennessee y él me decía: pastor, esta palabra que Dios nos ha dado a nosotros es para la manada pequeña.
Es solo para aquellos hermanos que realmente han aprendido a ser mansos y humildes para recibir esta palabra, porque para recibir esta palabra, hermano, tiene que ser porque Dios te ha llamado y escogido y revelado. Y entonces Pablo aquí mismo te pone todo el sufrimiento, es más, nos pone al apóstol en la cárcel por causa de esta palabra. O sea que esta palabra predicada en su pureza, es posible que nos metan a las cárceles. Ahora quiero que veas, no necesariamente nos meten a una cárcel literal. Muchas veces a los cristianos verdaderos nos tienen en una cárcel porque nos tienen marginados. Nos tienen ahí que se quede el hermano Carrillo, ahí que siga predicando lo que él quiere, pero no nos ponen atención. No nos dicen, hermano, qué preciosa está la palabra que Dios te da. No, me van a rechazar y despreciar, pero no importa, porque yo he entendido que precisamente esos son los sufrimientos de Cristo a través de nosotros. Si yo sufro, sufre Cristo. Cada rechazo que yo recibo, mi Cristo lo está recibiendo. Por eso dice que no es a nosotros a los que nos rechazan, sino a Cristo. Así que, mi amado, yo creo que estás entendiendo, porque aquí está una comparación preciosa. Aquí sufrir por el cuerpo, hermano. Él mismo dice, hermanos, por quienes sufro dolores de parto. Hermanos amados, cuando uno es un genuino siervo de Dios, uno sufre por los hermanos. Uno se atormenta por los hermanos. Mire, a veces tal vez usted cree que el hermano Carrillo, porque muchos me juzgan, muchos dicen, no, el hermano Carrillo pastorea para que le den ofrendas. Mira, yo no puedo mentir, ¿verdad? Yo no puedo decir, no, yo no pastoreo porque me den ofrendas. Yo te digo claramente, yo tengo que vivir, pero no estoy confiando en que por predicar me den ofrendas, sino que yo estoy confiando en que el que me llamó a predicar su palabra se va a encargar de ayudarme y va a usar personas para que me bendigan, pero yo no, esa no es mi prioridad. Mi prioridad es predicar el evangelio y, como dice Pablo aquí, aprender a vivir en abundancia o en escasez, según sea el caso. Nosotros, como siervos de Dios genuinos, aprendemos a vivir según sea el caso. Pero también agradecemos a todos aquellos que nos dan olor grato y agradable, porque dice la Biblia que el que bendice a un predicador está bendiciendo a Dios, se lo está dando a Dios. Así que no es esa nuestra prioridad, pero quiero decirte que nosotros, los siervos genuinos de Dios, sufrimos por los hermanos. Yo sufro al ver que un hermano no se conecta. Tal vez tú dirás, ¿cómo? Porque por eso va a sufrir. Sí, hermano. Créeme, cuando yo veo que muchos hermanos no se conectan, peor cuando me dicen, dice el hermano que ya no va a regresar a la reunión, digo yo, Dios mío, esta pandemia hizo que este hermano se enfriara en su vida cristiana, este hermano, pero al mismo tiempo yo confío en Dios y yo lo pongo a ese hermano en las manos de Dios. O me dicen, hermano fulano de tal, mire, anda haciendo estas cosas y se ha apartado de los caminos de Dios. Hermano, créeme, yo sufro por eso. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que Dios me llamó para ayudar a los hermanos a crecer en el conocimiento de Jesucristo, porque yo un día entendí que a mis oyentes los tengo que presentar perfectos en Cristo Jesús delante de Dios. Entonces, esos son los sufrimientos. La palabra de Dios aquí nos deja bien clarito, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Pero quiero que notes, pues, porque estamos hablando de la etapa inicial, del desarrollo y del completamiento, pero no nos interesó tanto hablar de la conversión más que un ratito, y no nos interesa tampoco hablar tanto del completamiento, sino de lo que tenemos que lograr, porque no vamos a poder llegar a la meta si la etapa de desarrollo no la cumplimos totalmente. Así que nosotros comenzamos nuestra vida conociendo a Cristo en una forma general. Aleluya. Pero eso, hermano, no nos lleva a todos los creyentes normales
a la experiencia de conformación en muerte para experimentar el poder del Señor si nosotros no lo captamos. O sea que nosotros podemos haber empezado nuestra vida cristiana normal, pero por algún descuido nosotros no se nos predicó que hay una salvación constante. No se nos predicó que tenemos que madurar. No se nos exigió, hermano. Yo pienso que si todos los siervos del Señor exigimos a los hermanos a que crezcan, nosotros les vamos a poner presión y ellos van a tener que dar la altura y después van a agradecer. ¿Por qué van a agradecer? Porque no hay mejor regalo para nosotros que hayan siervos que nos exhorten a crecer en la vida de Cristo, hermano. Muchos papás se dan por vencidos de corregir a sus hijos. Muchos papás usted les pregunta y les dice, ¿y usted ya no les dice nada a sus hijos? No, es que no hacen caso. Hay tantos papás que ya se dieron por vencidos, ellos ya no le dicen nada a sus hijos entran y salen y como ya son mayores de edad, ellos ya no aceptan la corrección de sus padres. Pero hay padres que no se dan por vencidos, hermano. Yo le quiero contar, mi madre fue una, ella nunca se dio por vencida con nosotros. Mi madre todo el tiempo y siempre nos decía a nosotros, aunque ustedes ya tengan muchos años y ya sean adultos y estén casados y tengan a sus hijos, si ustedes no caminan obedientemente como el Señor quiere que caminen en esta tierra, yo siempre les voy a estorbar. Así nos decía. Siempre, y mi madre quiero decirle que siempre nos estorbó. A mí, tal vez ustedes se asusten, como yo era muy bueno, me pegó aún cuando ya tenía 22 años. ¿Qué le parece a mi viejita pegándome para que yo me arreglara? Y era lista, era astuta, porque ¿sabe qué hacía? Cuando me quería pegar y yo ya tenía 20 años, esperaba que yo fuera al baño y que estuviera sentado ahí en el trono y ahí me iba a agarrar. ¿Qué le parece? Allí me agarraba del pelo y agarraba su chicote y a darme. Y gracias a Dios le doy porque toda la corrección de mi madre sirvió para que fuera un buen ciudadano, por lo menos un buen ciudadano, porque para ser buenos cristianos nosotros necesitamos la disciplina espiritual. Y créeme, te lo voy a decir, cuando uno es un hijo de Dios, que Él lo escogió y lo llamó, lo va a disciplinar, porque Dios a los que acepta como hijos los castiga y los disciplina. Créeme, créeme. Así que estamos aquí en esta tarde preciosa para entender que el crecimiento de un cristiano normal es llevarlo a la experiencia de la conformación de la muerte y de y experimentar el poder de la resurrección. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos nosotros, si somos cristianos genuinos, aprendamos a ganar a Cristo por medio de experimentar el poder de la resurrección. ¿Cómo se experimenta el poder de la resurrección? Fíjate que a mí me llama la atención en la forma que Dios se encarnó. En el próximo mensaje voy a estar hablando un poquito más de eso, pero yo quiero que pienses, piensa por un momento, ¿por qué el Señor no se encarnó en Adán antes de que Adán cayera? ¿Por qué no se encarnó en hombres que no habían caído? Él se encarnó en realidad en el hombre cuando el hombre ya era carne, cuando el hombre ya era un ser caído. O sea que la encarnación de Cristo no es muy positiva. La encarnación de Cristo es algo negativo. Es una gran bendición que Cristo se haya encarnado, pero Él se encarnó cuando ya el hombre estaba desobediente, que había comido el bien y el mal, que se llamaba el hombre viejo. Él no se encarnó en Adán antes de caer.
Adán, sino que se encarnó cuando ya Adán era el hombre viejo corporativo. Entonces vino Cristo a esta tierra. Porque Cristo vino a esta tierra 4000 años después de que crearon a Adán, o que hicieron a Adán. Y entonces el Señor se encarnó en un hombre viejo. Pero Él no vivió el hombre viejo. ¿Te das cuenta que Cristo no vivió el hombre viejo? Sino que Él vivió experimentando la cruz todos los días. O sea que Cristo aprendió a morirse todos los días. Por eso es que Pablo habla de eso. Pablo dice, yo quiero participar de la muerte de Cristo. Pero él no estaba hablando de la muerte de ir a la cruz, porque Pablo nunca fue a la cruz para morir. Tal vez otros de los apóstoles murieron crucificados, pero el apóstol San Pablo, él decía que él quería, por causa de ti soy muerto todos los días. O sea que Pablo habló de crucificarse todos los días, porque él sí entendió que Cristo se encarnó en una carne caída y que de la única manera que él podía complacer al Padre era morirse todos los días. Entonces Cristo se moría todos los días, hermano. ¿Cómo vivió Jesús? Ahora usted va a saber si Él era la resurrección y la vida. Él vivió todos sus 33 años y medio en la tierra experimentando el poder de la resurrección. Él es la resurrección, entonces Él sabía que en Él estaba la resurrección. Pero la resurrección en sí es un asunto de consumación. Quiero que notes, el Señor Jesucristo resucitó como consumación de una vida crucificada, experimentando el poder de la resurrección. Entonces, ¿cómo vas a ganar tú a Cristo? Experimentando el poder de la resurrección. Si todos los días te mueres, y todos los días tú estás con tu pensamiento puesto en que va a haber una consumación, porque quiero decirte, el Señor Jesucristo se murió totalmente en la cruz, y el diablo, en cierta manera, según él, tuvo su victoria, porque lo mató, ahí sí lo mató. Pero el Señor estaba acostumbrado a morirse todos los días, así que allí, cuando él murió en la cruz, solamente celebró su victoria final. Ahí él dijo, aquí se acabó el cuerpo físico, porque toda mi vida lo he castigado. Así que el diablo, mira diablo, tú no me estás quitando la vida a mí, yo me la quito todos los días. Entonces mira qué precioso eso, porque eso es ser conformados a la muerte de Cristo. Estamos hablando que nosotros tenemos que desarrollarnos, pero no nos vamos a poder desarrollar si no experimentamos la muerte de Cristo todos los días. Porque es un ejercicio espiritual morirse todos los días, pero es un ejercicio natural porque tú tienes a esa persona que se muere todos los días. Él se murió todos los días durante 33 años y medio y luego el diablo lo mató totalmente a los 33 y medio y ahí se murió de una vez, pero como él tenía el poder de la resurrección, entonces las cosas eran diferentes. Ahora vas a entender por qué la Biblia dice que el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Yo espero que Dios te esté abriendo tu entendimiento, hermano, porque nosotros tenemos que ser conformados a su muerte. Mira cuántos años tenemos de ser cristianos y cuánto nos ha costado entender lo que estamos hablando en esta noche. Tenemos años de ser cristianos y a nosotros no nos han dicho que tenemos que morirnos todos los días para experimentar el ganar a Cristo por medio del poder de la resurrección. Fíjate que tú tienes el poder de la resurrección, yo tengo el poder de la resurrección, pero no lo usamos. No lo usamos. ¿Por qué no lo usamos? Porque no estamos ganando a Cristo conformándonos a la muerte de Cristo. Nosotros vamos a poder decir que estamos experimentando el poder de la resurrección si nosotros nos morimos todos los días. Entonces, conformados a su muerte para que la realidad de la resurrección se llegue a efectuar un día en nosotros. Vamos a leer 2 versículos y con esos voy a terminar. Vamos a leer Romanos 1:4. Romanos 1:4.
Cuando lo tengas me dices amén, por favor. Romanos 1:4 dice que fue declarado, fíjate, Cristo, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Te das cuenta que la resurrección de Cristo es de entre los muertos? ¿Por qué? Porque Él resucitó de entre los muertos. Y quiero decirte que ahí no está hablando de la clase de resurrección que tuvo, ¿cómo se llama? El que el Señor resucitó, Lázaro. ¿Sí? No está hablando de la clase de resurrección de Lázaro. Está hablando del poder de la resurrección. El poder de la resurrección para ya nunca más morir. Para ya nunca más morir. Porque cuando el Señor resucitó a Lázaro, Lázaro vivió un tiempo y se tuvo que morir, porque él no tenía en él el poder de la resurrección. Aunque lo resucitó el Señor, no tenía el poder de la resurrección, porque eso es elevado, hermano. Tener el poder de la resurrección es que aunque te mueras, vas a resucitar. Entonces mira lo que dice, pues, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. O sea, hermano, que eso es cuando lleguemos a la consumación, a la realidad de nuestra resurrección. Pero eso no quiere decir que nosotros no lo podemos vivir ahora, el poder de la resurrección. Nosotros tenemos que movernos todos los días bajo el poder de la resurrección. Ahora, leamos en Romanos 8:11 también para que veamos que estamos hablando algo que todos nosotros poseemos y que es por medio del Espíritu de Dios. Mira lo que dice el 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que la resurrección mora en nosotros porque tenemos el Espíritu. El hecho de tener el Espíritu de Dios nosotros dentro de nosotros, eso es lo que nos da el poder de la resurrección, que es la resurrección misma, que es la vida de Dios, la vida eterna de Dios, es el poder intrínseco de la vida divina. Ese poder, hermano, una vida eterna en que en ninguna manera la puede detener la muerte. En ninguna manera. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Nosotros somos personas que tenemos dentro de nosotros la resurrección. La resurrección es la vida. La resurrección es la vida. Por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Aleluya. Entonces, mis amados, nosotros estamos en este llamamiento. Nosotros estamos en esta salvación. Nosotros tenemos la plataforma de la salvación eterna. Y sobre esa plataforma disfrutamos todos los días la salvación constante. Y la salvación constante nos va a llevar a la consumación de la resurrección. Vivimos experimentando todos los días el poder de la resurrección. Confiésalo, hermano, confiésalo. Déjate conformar a la muerte de Cristo. Y sabes que para dejarnos conformar a la muerte de Cristo es un trabajo duro, porque tenemos que pelear la batalla, luchar. Mira, por eso él mismo dice, no lo he logrado, no lo he logrado, nos está diciendo, hermano, que es una meta, es allá donde lo vemos y sí vamos a llegar. Y aunque cuesta, él dice, aunque cuesta, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que lo que aparentemente pareciera imposible que Dios nos está pidiendo, se puede en Cristo Jesús. Todo lo puedo. Por eso cuando llegamos a Filipenses 4:13, hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Confiésalo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El diablo te dice no vas a poder. Tu carne te dice no vas a poder. Tus pensamientos te dicen imposible. Pero todo lo puedo en Cristo. Dale honra y dale gloria a ese que habita adentro de ti y verás que un día de estos, no muy lejano, nosotros seremos como Josué, que nos quitan de la noche a la mañana las vestiduras viles y nos visten como reyes. Aleluya. Oremos. Padre, gracias en esta preciosa noche, porque nos has permitido sacar más joyas de estos versículos 8, 10 y 12. Gracias que por medio de esos 3 versículos tú nos muestras el sentir del apóstol Pablo, el conocimiento del apóstol Pablo. Él sabía que un día Cristo lo capturó, pero él sabía que tenía que sufrir por el cuerpo de Cristo, tenía que pasar por la conformación de la cruz y tenía que aprender a vivir bajo el poder de la resurrección para ganar y ganar y ganar y ganar a Cristo. Gracias porque nos estás abriendo nuestro entendimiento. Gracias que en esta noche nos has bendecido con tu palabra. La recibimos contentos y felices, Padre. Gracias, Señor, en esta preciosa noche por este regalo que nos diste hoy. A ti es la gloria, a ti es la honra, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Hasta mañana. Porque grande es su
besos de vida.